Cada nuevo amanecer es más que el inicio de un día. Es una oportunidad silenciosa pero poderosa de escribir una historia distinta. Mientras muchos abren los ojos y se sumergen automáticamente en una rutina inconsciente, mirando el teléfono, revisando notificaciones, corriendo sin dirección, tú estás aquí, porque intuyes que hay otro camino. Un camino más intencional, más profundo, más sereno. Un camino que no depende del caos exterior, sino del control interior. Y ese camino empieza en la primera hora de tu mañana. No se trata de una fórmula mágica ni de frases motivacionales vacías. Se trata de un enfoque milenario, practicado por algunos de los pensadores más resilientes de la historia, los estoicos. Marco Aurelio no tenía mañanas tranquilas. Séneca no vivía en un mundo sin presión. Epicteto no conocía la comodidad moderna. Y sin embargo, cada uno de ellos dominó su mente en medio de entornos hostiles, porque comprendieron que quien conquista su mente al amanecer, lidera su vida al anochecer. La mayoría de nosotros empieza el día como una hoja al viento. Sin intención. Sin propósito. Reaccionando a lo que ocurre, en lugar de elegir cómo vivir. Despertamos y lo primero que hacemos es conectar con el mundo exterior, correos, redes, tareas pendientes, ruido. Pero, ¿qué pasaría si dedicaras los primeros minutos de tu día a conectar contigo mismo, en lugar de con el ruido del mundo? Imagina por un instante que cada mañana es una sala de entrenamiento. No para tu cuerpo, sino para tu carácter. Allí decides quién vas a ser, una víctima de las circunstancias o un arquitecto de tu actitud. El estoicismo no es una filosofía de resignación, es una filosofía de preparación. Una brújula interna que te ayuda a enfrentar los días con firmeza, no importa lo que traigan. Hoy quiero invitarte a mirar tus mañanas como lo hacían los estoicos, no como una serie de tareas, sino como un campo de entrenamiento para el alma. Puede que no tengas control sobre el tráfico, sobre lo que diga tu jefe o sobre las noticias del día. Pero sí tienes control sobre cómo eliges empezar. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es el cimiento de tu poder personal. Los primeros pensamientos que cruzan tu mente al despertar no son inofensivos. Son semillas. Si siembras quejas, recogerás frustración. Si siembras gratitud, cosecharás claridad. Si siembras intención, recogerás dirección. Por eso, en los próximos minutos, te compartiré 10 lecciones profundamente prácticas inspiradas en el estoicismo, para transformar tu primera hora del día en una fortaleza de autocontrol, foco y paz interior. No son mandamientos. No son hábitos de moda. Son herramientas filosóficas que, si decides poner en práctica, pueden modificar no solo tu mañana, sino toda tu manera de vivir. Y antes de continuar, te pido algo, no escuches esto como un espectador pasivo. Escúchalo como un compromiso contigo mismo. Porque la transformación real no nace del conocimiento, sino de la acción repetida. Así que mientras avanzas por cada lección, reflexiona. ¿Qué puedo aplicar hoy, aquí y ahora? No mañana. No la próxima semana. Hoy. El simple hecho de decidir que tus mañanas merecen respeto ya te coloca por encima de la inercia que atrapa a la mayoría. Ya no eres solo parte del flujo automático. Has tomado una decisión consciente. Has dicho, mi mente no será esclava del impulso. Mi día no será dirigido por el caos. Seré yo quien lo guíe. Y esa decisión ya es un acto de coraje. En un mundo que glorifica la prisa, detenerte a respirar, a pensar, a elegir con claridad, es un acto revolucionario. Mientras otros saltan de la cama para correr,
tú eliges comenzar con conciencia. Mientras otros se ahogan en la urgencia, tú cultivas la calma. No porque seas mejor, sino porque has entendido que el poder real no está en lo externo, sino en lo interno. Los estoicos no prometían una vida sin desafíos. Prometían algo más valioso, la capacidad de enfrentarlos con integridad. Por eso, estas 10 prácticas estoicas que exploraremos no buscan darte comodidad, sino darte fortaleza. No están diseñadas para hacerte sentir bien, sino para ayudarte a ser mejor. Más fuerte, más claro, más alineado con tus valores. Cada mañana es un inicio. Un renacimiento silencioso. Una posibilidad de reinvención. Y tú estás aquí, ahora, porque lo sabes. Así que respira profundo. Olvida por un momento el ruido del día. Deja a un lado tus preocupaciones. Y disponte a escuchar con atención, no solo con tus oídos, sino con tu mente abierta y tu voluntad despierta. Porque cuando aplicas sabiduría estoica al comienzo de tu jornada, no solo mejoras tu productividad. Mejoras tu carácter. Fortaleces tu serenidad. Recuperas tu dirección. Y con el tiempo, descubres que no necesitas que el mundo cambie para vivir en paz. Solo necesitas empezar por ti. Al abrir los ojos por la mañana, una batalla invisible comienza sin que lo notes. No es contra el despertador. No es contra las obligaciones del día. Es una lucha silenciosa dentro de ti, entre el caos del mundo exterior y tu capacidad para decidir cómo responder ante él. Los estoicos enseñaban que la libertad comienza cuando aprendes a separar lo que está bajo tu control de lo que no. Epicteto lo explicaba con precisión: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Pero, ¿cómo sabemos con claridad qué está en nuestras manos y qué no? Aquí es donde el pensamiento profundo de Carl Jung puede iluminarnos de una manera poderosa. Jung afirmaba que lo que negamos en nosotros mismos, lo proyectamos en el mundo. Es decir, muchas veces no es el tráfico, el jefe, o las redes sociales lo que nos altera. Es nuestra sombra, esa parte de nuestra psique que no reconocemos ni aceptamos, actuando sin que lo sepamos. Cuando cada mañana reaccionamos con rabia, ansiedad o desánimo ante lo que no controlamos, muchas veces no estamos respondiendo al presente, sino proyectando nuestras inseguridades, miedos y frustraciones internas sobre los eventos externos. Por eso, antes de enfrentar el día, es esencial hacernos una doble pregunta. ¿Qué está bajo mi control hoy? ¿Qué emociones estoy proyectando hacia afuera sin darme cuenta? Cuando no enfrentamos esas partes, no desaparecen. Simplemente se esconden. Se van al fondo, y desde allí empiezan a influir en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Es como si tuviéramos una mochila invisible en la espalda, y cada cosa no dicha, no aceptada o no comprendida, se metiera allí. Con el tiempo, esa mochila pesa. Y se manifiesta en forma de pensamientos negativos, reacciones exageradas, miedo al fracaso, culpa constante. No porque seamos débiles, sino porque estamos cargando con algo que necesita ser visto y sanado. Entonces, ¿qué podemos hacer? El primer paso es dejar de pelear con esa voz. Escucharla, no para obedecerla, sino para entender qué quiere decir. Porque muchas veces, detrás de cada pensamiento negativo, hay una historia no contada. Hay un dolor antiguo. Hay un niño herido, una decepción pasada, un miedo que nunca se nombró. Por ejemplo, si dentro de ti aparece el pensamiento voy a fallar, en lugar de creerlo, puedes preguntarte: ¿de dónde viene esto? ¿Quién me hizo sentir así por primera vez? ¿Qué parte de mí necesita cuidado? Este diálogo contigo mismo no es debilidad.
Al contrario, es una forma profunda de conocerte y crecer. Porque cuanto más consciente eres de tu sombra, más libre te vuelves. Lo que antes te controlaba desde lo oculto, ahora puedes observarlo con claridad. Imagina por un momento que esa parte crítica dentro de ti no es tu enemiga, sino una parte herida que aprendió a defenderse atacando. No es maldad, es protección mal entendida. Tal vez aprendiste a ser duro contigo porque creíste que así evitarías el rechazo de otros. Tal vez te exigiste demasiado para sentir que valías la pena. O tal vez repetiste frases que escuchaste en tu infancia y que hoy viven en tu mente como si fueran tuyas. Pero ahora tienes algo que antes no tenías, conciencia. La conciencia te permite hacer una pausa y darte cuenta de que tú no eres esa voz. Que puedes observarla, nombrarla y decidir qué hacer con ella. Puedes empezar a hablarte con más compasión. Puedes convertirte en tu propio aliado. Esto no significa que los pensamientos negativos desaparecerán por completo. Pero sí significa que ya no te dominarán. Cuando llegan, puedes reconocerlos y decir: ah, aquí estás otra vez. Te veo. Sé por qué vienes. Pero hoy no te voy a seguir. Este tipo de respuesta interna cambia todo. Ya no reaccionas con miedo o con enojo, sino con sabiduría. Y esa sabiduría te da libertad. Reconocer tu sombra no es un proceso de un solo día. Es un camino. A veces será incómodo. A veces te dolerá mirar lo que hay dentro. Pero cada vez que lo haces, te fortaleces. Porque descubres que lo que más temías de ti, no era tan terrible como pensabas. Solo necesitaba luz, comprensión, aceptación. Y aquí aparece una verdad poderosa: solo podemos sanar lo que estamos dispuestos a mirar. El pensamiento negativo no es un castigo. Es una señal. Un mensaje. Un llamado a cuidar partes olvidadas de ti. Si lo ves así, ya no será un enemigo, sino una oportunidad. Entonces, la próxima vez que aparezca una voz interna que te critica, respira hondo. Haz silencio. No te enojes con ella. Pregúntale: ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué emoción estás protegiendo? ¿Cómo puedo ayudarte a sanar? Esa es la clave. No se trata de callar la mente a la fuerza, sino de transformar la relación que tienes con ella. De convertir el pensamiento en puente, no en prisión. Marco Aurelio, desde su visión estoica, decía que no debemos preocuparnos por lo que no depende de nosotros. Jung, desde su mirada simbólica, enseñaba que lo que negamos dentro de nosotros terminará dirigiendo nuestra vida si no lo reconocemos. Ambos tenían razón. Y tú puedes unir esas dos verdades, aceptar lo que hay en ti, y al mismo tiempo, actuar desde lo mejor que tienes. Tu sombra puede hablar, pero tú eliges cómo responder. Y esa elección te hace libre. Dentro de cada persona hay una voz serena. No es la más ruidosa. No grita, no impone. Muchas veces, se escucha solo en el silencio, cuando todo el ruido externo desaparece. Esa voz es la del sabio interior. No es un personaje imaginario. Es una parte de ti que observa con calma, que comprende sin juzgar y que sabe cómo actuar con equilibrio, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. La mayoría de las veces, esa voz queda tapada por el torbellino mental, preocupaciones, exigencias, miedos, comparaciones. Vivimos tan ocupados respondiendo a lo urgente que olvidamos escuchar lo importante. Pero llega un momento en el que algo dentro de nosotros dice: basta. Y ese basta no es cansancio, es despertar. Ese momento de lucidez no siempre llega en la paz.
A menudo aparece en medio de la crisis. Cuando las respuestas de siempre ya no sirven. Cuando los consejos externos no calman. Entonces, volvemos la mirada hacia adentro, no como último recurso, sino como primer hogar. En ese regreso interior, encontramos sabiduría. Y allí, Marco Aurelio tiene mucho que enseñarnos. Aunque fue emperador de uno de los imperios más poderosos de la historia, su verdadera fortaleza no venía de su ejército, sino de su mente entrenada. En sus escritos, que no eran discursos públicos, sino reflexiones privadas, nos dejó pistas claras sobre cómo mantener la serenidad en tiempos difíciles. Una de sus frases más recordadas dice: "La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos". No se trata de pensar positivo sin sentido, sino de aprender a cuestionar lo que pensamos antes de creerlo como verdad. Muchas veces, lo que nos hace sufrir no es lo que pasa, sino la forma en que lo interpretamos. Aquí es donde el sabio interior empieza a actuar. Cuando algo te preocupa, tu mente puede decir: "Esto es terrible, no voy a poder". Pero el sabio dentro de ti puede preguntarte: ¿esto es tan grave como parece? ¿Tengo pruebas reales de que todo saldrá mal? ¿Qué puedo hacer, aquí y ahora, para responder con claridad? Este tipo de preguntas no eliminan la emoción, pero la ordenan. Nos sacan del caos y nos devuelven el control. Amanecer sobre las montañas, ritual de intención matutina, 5 minutos de conexión interna. 1. Respira profundo y cierra los ojos. 2. Hazte esta pregunta, con calma. ¿Cómo quiero sentirme al final del día? 3. Ahora responde con una palabra o frase. Quiero sentirme en paz. Quiero sentirme útil. Quiero sentirme alineado con mis valores. 4. Luego pregunta: ¿qué debo hacer hoy para acercarme a ese estado? 5. Escribe una pequeña acción o actitud que te acerque a eso. Voy a escuchar con atención a mis hijos. Voy a hablar con honestidad, incluso si incomoda. Voy a terminar esa tarea que me pesa, sin postergarla más. Este ejercicio, aunque parezca simple, conecta directamente con una idea junguiana fundamental: el self, el yo profundo, esa parte de ti que busca plenitud, unidad y sentido. Y cuando actúas cada día desde el propósito, le das espacio a ese self para expresarse. Dejas de actuar desde la máscara, persona, como Jung la llamaba, y comienzas a vivir desde tu centro. Los estoicos insistían: no estamos aquí solo para pasar el día, sino para vivir con virtud, con claridad y con dirección. Y eso solo ocurre cuando tú decides qué importancia tendrá tu tiempo hoy. No cuántas tareas harás, no cuántos logros conseguirás, sino con qué intención vivirás cada cosa que hagas. Mucha gente cree que tener propósito es algo grande, lejano, filosófico. Pero Jung nos enseña que el sentido de la vida no siempre se encuentra en un ideal, sino en los detalles diarios. En decidir, por ejemplo: hoy voy a tratarme con más respeto. Hoy no voy a buscar aprobación externa. Hoy voy a dedicar 30 minutos a lo que me apasiona. Ese tipo de propósito, repetido cada mañana, es lo que transforma una rutina en un camino de crecimiento. Es lo que te saca del piloto automático. Y no te preocupes si un día te desvías. La idea no es ser perfecto. La idea es volver cada día a esa intención, con humildad y coraje. Carl Jung decía: no hay despertar de la conciencia sin dolor. Esto significa que muchas veces definir un propósito también te enfrenta con lo que no estás haciendo, con lo que estás evitando. Pero eso está bien. Porque al observarlo, ya estás empezando a transformarlo. Para terminar, te propongo repetir esta frase cada mañana.
Notas hoy decido quién quiero ser y actúo desde ese lugar. No porque tengas el control de todo, sino porque tienes el poder de elegir desde donde vives cada experiencia. Vivimos en una época donde todo está diseñado para evitar el esfuerzo. Cada necesidad puede resolverse con un botón, una aplicación o un comando de voz. Pero esa misma comodidad que parece facilitarnos la vida, nos vuelve más frágiles ante lo inesperado. Nos volvemos dependientes del confort, y cada pequeño obstáculo se siente como un gran problema. Para los estoicos, una vida dominada por la búsqueda constante de placer es una vida débil. Ellos sabían que si no te entrenas para soportar pequeñas dificultades, el mundo real te arrolla sin compasión. No puedes escapar de la incomodidad, pero puedes aprender a enfrentarte a ella desde tu voluntad. La clave está en dejar de esperar que todo sea fácil y empezar a elegir, cada día, experiencias que te fortalezcan desde dentro. Carl Jung coincidía en que el crecimiento no sucede en la comodidad. Él lo decía de otro modo, el desarrollo humano requiere confrontar lo que evitamos. Para Jung, huir del dolor, del miedo o del esfuerzo solo retrasa nuestro proceso de individuación. Es decir, mientras más evitas lo que te incomoda, más te alejas de quien realmente podrías llegar a ser. Al despertar, podrías seguir con tu rutina habitual, buscar placer inmediato, hacer solo lo que te resulta cómodo. O podrías hacer algo diferente, elegir una pequeña incomodidad, no para castigarte, sino para recordarte que eres más fuerte de lo que crees. No se trata de sufrir sin sentido, sino de experimentar, a conciencia, situaciones que te ayuden a romper la dependencia al confort. Exponerte al frío, resistir la urgencia de mirar el celular, tomar decisiones que te incomoden ligeramente, todo eso moldea tu carácter. Cada vez que haces algo que preferirías evitar, desarrollas una capacidad interna que te prepara para momentos más difíciles. No es el acto en sí lo que importa, sino lo que representa. Es una declaración silenciosa: hoy, yo decido. Hoy, yo mando. No mis caprichos, no mis impulsos, no mi deseo de evitar lo difícil. Jung afirmaba que solo al confrontar lo que más tememos, encontramos lo que más necesitamos. Eso también aplica a estas pequeñas acciones voluntarias. Cuando eliges el camino menos cómodo, estás practicando el arte de gobernarte a ti mismo. Estás construyendo una mente que no se quiebra ante la primera adversidad. Porque te entrenas para resistir, para observar tus emociones sin dejarte dominar, para sostener el foco sin necesidad de recompensa inmediata. No hay atajos para desarrollar una voluntad firme. La fuerza interior se cultiva igual que un músculo, con práctica constante, con pequeñas resistencias elegidas que te obligan a superarte. Y lo más interesante es que, cuanto más eliges lo difícil, menos difícil se vuelve. El cuerpo y la mente se adaptan. Lo que antes parecía imposible, se transforma en rutina. Lo que te parecía insoportable, ahora es parte de tu fortaleza. Lo más poderoso de todo esto es que no necesitas grandes hazañas para lograrlo. Basta con asumir, cada día, un momento de incomodidad que hayas elegido con intención. Al hacerlo, dejas de ser esclavo de tu entorno. Recuperas tu autoridad interna. Te recuerdas que puedes esperar, que puedes resistir, que puedes actuar aunque no tengas ganas. Y ese acto de autodominio no solo tiene efecto en ese momento puntual. Empieza a permear toda tu vida. Tomas decisiones con más claridad. No te dejas llevar por la emoción del momento. Puedes sostener el malestar sin estallar, sin rendirte, sin escapar. Te conviertes en una persona con presencia, con solidez, con carácter. Desde la mirada junguiana, eso significa acercarte a tu verdadero yo.
Porque cada vez que eliges enfrentarte a una dificultad, aunque sea pequeña, estás tomando un camino de conciencia. Estás dejando de actuar desde tu máscara social, esa que busca evitar el rechazo, el dolor o la crítica, y estás actuando desde tu centro. Ese espacio interno donde hay coraje, serenidad y propósito. No es casual que los estoicos practicaran este tipo de desafíos voluntarios a diario. Dormir sin comodidades, ayunar, caminar sin abrigo. Lo hacían para recordarse que no necesitaban lujos para ser libres. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere todo el tiempo, sino tener el poder de no depender de nada para mantener la paz interior. Hoy vivimos rodeados de estímulos que nos invitan a evitar cualquier tipo de esfuerzo. Pero también tenemos la capacidad de elegir diferente. De usar el día como un espacio de entrenamiento consciente. Cada mañana puedes hacer algo que te saque, aunque sea un poco, de tu zona conocida. Y al hacerlo, fortaleces tu voluntad, desarrollas autocontrol y cultivas la resistencia emocional. Carl Jung decía que solo integrando lo incómodo, podemos alcanzar una vida plena. La incomodidad elegida es una vía directa hacia esa integración. No necesitas grandes crisis para crecer. Puedes avanzar cada día si decides mirar al esfuerzo no como un enemigo, sino como un aliado silencioso. Empezar por aceptar el malestar voluntario es un acto de madurez. Es reconocer que tu bienestar profundo vale más que tu placer momentáneo. Que hay más sabiduría en resistir 5 minutos de incomodidad que en ceder eternamente a cada impulso. No hace falta que alguien más lo diga, lo sabes en lo profundo de tu ser. Sabes que cada vez que dejas que la rutina te arrastre sin dirección, una parte de ti se apaga. Y también sabes que hay una voz interna, a veces callada, a veces insistente, que te pide algo distinto. Que no quiere más promesas vacías ni intenciones sin acción. Quiere coherencia. Quiere presencia. Quiere verdad. Esa voz no grita. No impone. No presiona. Solo observa. Espera que tomes la decisión de dejar de reaccionar ante la vida y empezar a vivirla con sentido. No desde la perfección, sino desde la conciencia. Porque no se trata de controlar todo. Tampoco se trata de fingir fuerza. Se trata de despertar. Durante todo este recorrido hemos hablado de control mental, propósito, autodominio, preparación y desafío. Pero si miras más allá de cada una de esas ideas, encontrarás una sola cosa, la invitación a reconectarte contigo. A dejar de escapar de ti mismo. A dejar de mirar hacia afuera esperando que el mundo te dé respuestas que solo tú puedes darte. Mucha gente pasa sus días como si fueran pasajeros de su propia historia. Hacen lo que otros esperan. Responden como el entorno dicta. Se adaptan a la prisa, al ruido, a la exigencia. Pero vivir así tiene un precio, te desconecta de tu esencia. Te aleja de lo que realmente eres. La mañana, entonces, no es solo el inicio de un día. Es una puerta. Una posibilidad de redirigir el rumbo. Y nadie puede cruzarla por ti. Ningún consejo será suficiente si tú no decides detenerte, mirar hacia adentro y preguntarte con honestidad, ¿quién quiero ser hoy? Carl Jung decía que el encuentro con uno mismo es la experiencia más temida por el ser humano. No porque sea peligrosa, sino porque exige valentía. Exige dejar las excusas. Exige observar las contradicciones, las heridas, los patrones. Pero también es el único camino hacia la integridad. Hacia una existencia con profundidad. Hacia la paz que no depende de lo externo. Tú no viniste al mundo para sobrevivir las semanas esperando que llegue el fin de semana.
Tampoco estás aquí para actuar como si cada día no importara. Porque cada jornada que pasa sin dirección es tiempo que no vuelve. Cada despertar es una hoja en blanco que puedes llenar de presencia o de distracción. Tú eliges. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa si ayer te dejaste llevar por la apatía, por el estrés o por el miedo. Eso ya quedó atrás. Lo que importa es qué harás con el próximo amanecer. ¿Qué actitud llevarás contigo? ¿Qué compromiso estás dispuesto a asumir contigo mismo, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda? Y si te estás preguntando si esto funciona, si vale la pena todo este esfuerzo, solo tienes que mirar lo que pasa cuando no haces nada. Cuando dejas que la vida te lleve, que la mente divague, que los hábitos viejos decidan por ti. La respuesta está ahí. En el cansancio. En la falta de claridad. En la sensación de vacío que a veces aparece sin razón. Pero cuando decides actuar con intención desde el primer momento del día, algo cambia. No es magia. Es dirección. Es estructura. Es sentido. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas elegir con coraje cuál será tu primer paso cada mañana. Y repetirlo. Y sostenerlo. Y aprender en el proceso. Muchos buscan fórmulas perfectas, métodos rápidos, soluciones definitivas. Pero lo que realmente transforma es lo pequeño, lo constante, lo sincero. Es despertarte y, antes de hacer nada, preguntarte, ¿para qué quiero vivir hoy? Y luego moverte hacia esa respuesta, aunque sea con pasos tímidos, aunque no sea perfecto, aunque a veces dudes. Hay algo muy humano en tropezar. Pero también hay algo profundamente valioso en volver a intentarlo cada día. Porque ese acto, simple pero firme, es lo que separa a quien sobrevive de quien elige vivir. Esta es tu oportunidad de comenzar de nuevo. No en enero. No el lunes. Ahora. Sin esperar condiciones ideales. Sin buscar aprobación. Solo tú, frente a ti mismo, decidiendo con el corazón abierto que no vas a vivir más en piloto automático. Y cuando lo hagas, cuando empieces tu día en conexión contigo, verás que el mundo sigue siendo el mismo, pero tú no. Ya no reaccionas igual. Ya no te ahogas en lo superficial. Ya no te dejas vencer por lo pequeño. Porque hay un propósito en ti que guía tu forma de estar. A lo largo de esta reflexión te he hablado desde la filosofía y desde la psicología, desde la razón y desde la emoción. Pero más allá de todo eso, lo que te propongo es un regreso. Un regreso al centro. A tu verdad. A tu poder interior. No necesitas más teoría. Necesitas práctica. Necesitas compromiso. Necesitas constancia. No lo hagas por otros. Hazlo por ti. Porque mereces una vida que te represente, no una que simplemente repitas. El primer pensamiento del día no es un detalle sin importancia. Es la raíz desde donde se construye todo lo que viene después. Elige que ese pensamiento te devuelva la soberanía que el ruido te quitó. Que te conecte con tu fuerza. Que te devuelva la claridad. Y si alguna parte de ti duda, si hay miedo o incertidumbre, recuérdate algo sencillo pero profundo. Tú puedes comenzar otra vez. Esta vez, más despierto. Esta vez, más consciente. Esta vez, con intención.